Bueno, buenos días a todos. Os doy la bienvenida y os agradezco que estéis aquí, a todos los que os habéis acercado al ICEI esta mañana. Doy los buenos días, la bienvenida y os agradezco también vuestra asistencia a los que estáis en online, en remoto, tanto los que os habéis conectado desde aquí, desde España, como los que lo habéis hecho desde distintos países de América Latina. Doy la bienvenida a los asistentes y muy especialmente a Esteban Serrani y a Lira Benítez, que son, digamos, los responsables, ¿no?, de alguna manera, de que estemos aquí hoy y que luego a continuación van a intervenir presentando el libro. El libro, para los que estáis aquí en la sala, es el que tiene Ignacio ahí en la mesa. Hemos pedido a la biblioteca, la de aquí, a nuestra biblioteca de la facultad, que compre algunos ejemplares, pero no han llegado a tiempo, así que Ignacio se ha traído el suyo para que al menos podáis ver que existe el libro en papel y no solamente en PDF, que es el formato en el que habéis tenido que leer algunos de vosotros los capítulos. Bueno, yo no quiero entretenerme prácticamente nada, solamente quería, digamos, contextualizar un poquito esta presentación. Presentamos aquí hoy en el ICEI este libro, Transiciones energéticas en América Latina, un duro camino hacia el desarrollo sostenible, podríamos traducirlo de esa forma. Lo presentamos aquí por el interés en sí mismo que tiene el libro, yo creo que indudable, y ahora lo vamos a ver con la presentación y en los comentarios, pero también es verdad que seguramente no lo haríamos, no estaríamos presentándolo aquí si no fuera porque tenemos aquí en el ICEI desde primeros de enero y lo vamos a tener hasta finales de febrero a Ignacio Sabatella realizando una estancia de investigación que es uno de los autores. Ignacio Sabatella, junto con Esteban Serrani y Lira Benítez, forman parte del grupo de trabajo de Claxo, de Energía y Desarrollo Sostenible. Seguro también muchos de los que estáis asistiendo y estáis conectados en online forman parte del grupo de trabajo de Energía y Desarrollo Sostenible de Claxo, al que pertenecemos también Clara y es desde ahí, desde ese grupo de trabajo, que conocemos a Ignacio y de los trabajos que están realizando. A partir de ahí se inicia una muy interesante colaboración que conduce a que finalmente Ignacio tome la decisión de realizar aquí una estancia de investigación en el ICEI para conocernos mejor y poder preparar, planificar las líneas de investigación. Y estando aquí, pues me propone también Esteban, oye, ¿por qué no aprovechamos para dar a conocer en España, dar a conocer el libro que acabamos de publicar? Bueno, pues ese es un poco el contexto, ¿no?, que os quería comunicar, y una vez hecho, pues me callo y le doy, si os parece, la palabra a Ignacio, que va a presentar a Esteban y Lira, y les va a dar la palabra. En unos no muchos minutos, unos 5 o 10 minutos, Esteban y Lira nos van a dar, digamos, una visión general del libro. La va a completar a continuación Ignacio. Y después vamos a intervenir un poco para abrir de alguna forma una mesa redonda entre todos, algunos compañeros de aquí, de la facultad, algunos investigadores también, adscritos aquí al ICEI. Vamos en muy poquitos minutos a hacer algunos comentarios, también quizá algunas preguntas relacionadas con el libro, cuestiones que nos han inspirado, motivado su lectura, y a partir de ahí, de esos comentarios, pues la idea es que también el resto de los asistentes, tanto los que estáis aquí en presencial como los que estáis en online, podáis hacer también vuestros propios comentarios y preguntas. Nada más, Ignacio, adelante. Bueno, muchas gracias, Rafael. Para mí es un gran gusto estar aquí, un gran honor. Bueno, hace ya 2 semanas que estoy aquí y he sido recibido fenomenal. La verdad, muy agradable, muy contento de estar aquí. Y bueno, aprovechando mi estancia, como decía Rafael, tener la posibilidad de presentar este libro, un libro colectivo, un libro que empezó a ser trabajado
sí, me van a corregir seguramente Esteban y Lira, en el año 2022 y que fue finalmente publicado a finales del año pasado, pasando por un proceso de revisión por pares, cada capítulo. Eso hay que remarcarlo. Así que yo quisiera hacer esta breve introducción para darle la palabra a Esteban y Lira, que han sido los coordinadores del libro. Ellos se van a extender un poco más. Y al finalizar, ellos dos, si quedara algo por decir de mi parte, lo diré. Si no, me gustaría también escuchar a los colegas aquí presentes, que a quienes les agradezco profundamente que hayan venido, que hayan tenido la posibilidad de leerlo. Sé que algunas lecturas parciales, que se han dividido el trabajo. Les agradezco sinceramente ese trabajo que se han tomado y por supuesto nos va a gustar mucho tener la mirada de ustedes sobre estas problemáticas vinculadas a Latinoamérica. En primer lugar, le damos la palabra a Esteban Serrani, investigador del CONICET, con sede en la Universidad Nacional de San Martín, más precisamente en el Instituto de Altos Estudios Sociales. Y luego le vamos a dar la palabra a Lira Lázaro, que es investigadora del Instituto de Energía y Ambiente de la Universidad de Sao Paulo. Bueno, Esteban, adelante, y luego Lira, por favor. Buenas tardes para todos y todas. Eh, Muy breve, en primer lugar, con Lira queríamos agradecer a Clara, a Rafael por esta presentación, a María José Paz y a Juan Pablo Mateo por tomarse el tiempo de leer el trabajo, por recibirnos virtualmente en la universidad y también a Ignacio, nuestro colega, por hacer posible esta presentación. Yo voy a contar un poco las cuestiones más generales del libro, cómo llegamos a escribir este libro y luego Lira a continuación va a hablar de algunos principales hallazgos, algunas principales conclusiones. Así nos dividimos la tarea. El libro surge como una necesidad, ¿sí? De intentar poner una voz desde y sobre América Latina, ¿no? En los países del norte, ¿no? Especialmente escrito en inglés, ¿no? Digo, hay una necesidad de que para que nos lean en el norte hay que escribir en inglés. Justo España no es el caso, pero el resto de Europa lee en inglés, el resto de Estados Unidos, incluso Asia, ¿no? Nos leen en inglés, ¿no? Y nosotros, ¿y por qué esto? Bueno, hicimos una búsqueda en las publicaciones más importantes de Scopus vinculada a estos temas, los temas que trata el libro, y encontramos que entre 1970 y el 2022, 8.684 publicaciones sobre estos temas, y solamente el 4% hablaban de América Latina. Y de ese 4%, menos de la mitad estaban escritos por autores latinoamericanos. Entonces, ese es el contexto en el cual decidimos emprendernos en esta tarea de escribir este libro, ¿no? Que involucra a 34 investigadores de América Latina, de 11 países distintos, y todos se dan el marco, como bien decía Rafael, del grupo de trabajo Claxo, que está constituido por 90 investigadores de América Latina también de algunos países de Europa, como Alemania, como Inglaterra, como España, eh, y que trabajamos en red, ¿no? Entonces, ahora Ignacio decía, bueno, empezamos a trabajar el libro a fines del año 2021. Fue un largo, muy largo proceso de más de casi 3 años de trabajo y recordar el contexto, ¿no? ¿Dónde pensamos América Latina, ¿no? Crisis climática aguda, el fracaso de la COP de Glasgow, ¿no? Del 2021, crisis energética europea, yo no les voy a contar a ustedes lo que fue, ¿no? Incremento de precios, problema de abastecimiento, a todo eso se suma la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? La crisis de la seguridad energética europea, la transformación de la taxonomía de actividades sustentables en Europa, ¿no? Donde el gas y la energía nuclear pasan
eh, hacer energías de transición en la transición energética, eh, y las respuestas en un contexto geopolítico de disputa comercial, tecnológica y productiva, ¿no? La Inflation Reduction Act de Estados Unidos, una mega transformación de, de, eh, de un fuerte proteccionismo industrial a las empresas norteamericanas y a la producción estadounidense en la economía verde, y el plan industrial del Pacto Europeo Verde, ¿no? Digo, ahí lo que vemos es una gran discusión de Occidente frente a Asia, especialmente a China, y una vuelta del proteccionismo económico en las cadenas de valor de la economía verde, ¿no? Entonces, en todo ese gran contexto, el libro se pregunta, bueno, ¿dónde está América Latina en toda esta discusión? ¿No? Em, y con la particularidad que tiene América Latina. América Latina tiene una marginal incidencia en las emisiones históricas, que son las que produjeron y están actualmente eh, sosteniendo el cambio climático y el calentamiento global. Lo segundo, América Latina es el continente que menor dependencia del carbón tiene. Tercero, América Latina es la región que menor dependencia de los fósiles en su conjunto tiene en su matriz primaria. Y tercero, América Latina tiene, junto a Europa, la mayor penetración de energías renovables en su matriz eléctrica, con la diferencia de que en América Latina hay muchas grandes hidroeléctricas, ¿no? Entonces, en ese gran contexto es, bueno, ¿dónde está América Latina en esta transición global hacia la sostenibilidad, en estas grandes transformaciones que necesitan ser tomadas en cuenta para combatir el cambio climático, la crisis climática, el calentamiento global, etcétera? Y, y digo tres cosas más. Em, la primera es sobre el recorte del libro. El libro es un libro sobre política energética y nos propusimos hacer un libro sobre política energética que dialogue con la muy fecunda tradición de la ecología política o de la economía ecológica de América Latina, fundamentalmente centrado en los conflictos ambientales y socioterritoriales de las transformaciones energéticas. Pero este libro dialoga con esa tradición, pero se enfoca especialmente en la política energética de transición energética. Y en ese contexto, dos cuestiones. Uno, eh, el libro entiende y entendemos, o trata de aportar, ¿no? De que la transición energética es mucho más que un cambio de matriz, que un cambio de fuentes energéticas, ¿no? Es mucho más profundo. Digo, hay un conjunto de procesos asociados a la transición energética que deberían ayudar a resolver gran parte de los problemas específicos que tiene América Latina en su estructura social, ¿no? Y entonces partimos del trilema energético, ¿no? Que vincula seguridad energética, equidad en el acceso a la energía y sostenibilidad en la producción, pero decimos que está bien, pero es corto, ¿no? Es corto para entender la particularidad de los desafíos que tiene América Latina. Y con esto termino, ¿no? Digo, porque luego los colegas generosamente van a hacer algunos comentarios sobre los capítulos, ¿no? Y entonces, en este gran diagnóstico, tratamos de organizar el libro alrededor de cuatro grandes temas, que creemos son algunos de los temas más importantes que América Latina debe discutir, está discutiendo, mejor dicho, en este proceso de transición energética global, ¿no? El primero tiene que ver con la vinculación entre la sostenibilidad, la política climática y las relaciones geopolíticas, ¿no? Y especialmente los desafíos para cumplir las metas climáticas, que América Latina tiene metas climáticas ambiciosas cuando se compara con el resto de los países del sur global, y toda esa política climática está atravesada por la vinculación entre Occidente y China. China es el principal inversor extranjero directo en el sector de energía de la última década.
¿no? Entonces, ahí hay un tema muy importante para seguir estudiando, seguir profundizando. Segundo, que es un tema que muchas veces se nos escapa discutir, que tiene que ver con los dilemas que nos presenta la producción de hidrocarburos versus la necesidad de avanzar en transición energética. América Latina tiene muchos países que no tienen hidrocarburos, pero tiene muchos países los cuales dependen de la renta petrolera. México, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Trinidad y Tobago, por los casos más extremos, pero también Brasil, Argentina y varios países más, ¿no? Entonces, y ahí presentan obstáculos estructurales que es necesario repensar desde América Latina. Uno son los problemas del financiamiento, dos son los problemas fiscales, que va a implicar, ¿no?, la transición fiscal de la transición energética. Un gran tema que intentamos dar cuenta y en el tercer capítulo es, bueno, la política de renovables, una evaluación de la política de renovables en términos de mercados, de la lógica de la subasta y el mercado, pero también la, eh, la posibilidad de poder generar encadenamientos productivos, insertarse las empresas locales y el empleo local en un escalamiento en las cadenas de valor de las energías renovables, ¿no? Y bueno, los invito a leer el libro alrededor de esta problemática. Y el último, que es el, el capítulo que cierra el libro, ¿no? Que tiene que ver con el análisis de la pobreza energética y la democratización en el acceso a la energía, ¿no? Y el libro intenta cerrar tratando de poner algunos temas que es eh, que si la transición energética no colabora, no ayuda a resolver los problemas de desigualdad, los problemas de pobreza, los problemas de acceso a la energía, va a terminar siendo una transición trunca, ¿no? Entonces, el libro y la organización del libro tiene que ver con esto y estas son las preguntas más generales que estaban atrás del libro, ¿no? Así que yo con eso cumplo con mis 10 minutos y le cedo la palabra a Lira y les vuelvo a agradecer por esta presentación. Gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a Rafael, Clara, Ignacio por promover este evento. Gracias, Esteban, también por la presentación, así, dar un panorama del libro. Bueno, yo preparé 3 slides para ilustrar mi presentación y me gustaría compartir con ustedes. Solo algunos segundos, por favor. Bueno, Esteban, que me precedió, ya dio un panorama de en qué momento se pensó la estructura del libro. Bueno, quería en esta oportunidad ilustrar cuáles son los puntos importantes que trae el libro. Entonces, cuando se piensa en transición energética, el libro trae estos, diríamos, los key points, ¿no? Los puntos estratégicos. Por ejemplo, uno de los primeros puntos que el libro trata y discute es sobre la barrera o la dependencia tecnológica como un obstáculo a la transición energética de los países de América Latina. Entonces, en primer lugar, esa dependencia tecnológica no permite que muchos países diversifiquen su matriz energética, o sea, que sea masivo esa diversificación. Y por otra parte, el libro también discute cómo la adopción de tecnologías extranjeras, en este caso, especialmente la primera parte del libro, discute este punto. Entonces, cómo puede crear esa dependencia continua y enraizar aún más esa dependencia histórica. Bueno, en segundo lugar, como un obstáculo a la transición energética de los países de Latinoamérica, especialmente en la sección 2, discute bastante
sobre la dependencia por la renta de los combustibles fósiles. Tenemos varios casos, como Esteban ya mencionó, por ejemplo, el caso de México, Argentina, Brasil, tenemos Venezuela, Ecuador. El tercer punto es la existencia de la disparidad significativa en el acceso a los recursos energéticos en los países de América Latina y dentro de los países de América Latina. Por ejemplo, el caso de Brasil, cuando se analiza a un nivel macro, a nivel de país, bueno, Brasil en cuanto a acceso a energía es casi 100%. Cuando se analiza a nivel regional, los 5 regiones de Brasil, la disparidad y la desigualdad en el acceso a energía es marcante. El otro punto que vale la pena resaltar es el impacto de eventos climáticos en la generación de energía. Entonces, principalmente en la introducción, ya venimos discutiendo esto y haciendo una introducción, ¿no? Cómo principalmente las energías renovables son muy vulnerables a los eventos climáticos. Por ejemplo, las hidroeléctricas, ya que la matriz eléctrica de la mayoría de los países de América Latina depende de la hidroelectricidad, y cómo la variabilidad climática impacta y puede impactar, ¿no? Y ya tuvimos varios casos de la escasez hídrica que ha impactado en la generación de la energía eléctrica, ¿no? Bueno, solo para hacer una ilustración, lo que ya fue presentado en el libro, inclusive presentamos cómo se encuentra nuestra matriz eléctrica de América Latina en comparación con el mundo. Entonces tenemos, puedo mencionar aquí, por ejemplo, tenemos Paraguay, tenemos Uruguay, tenemos Costa Rica, su matriz eléctrica alcanzando al 100%, ¿no? Y esa figura que está en el primer capítulo muestra la comparación de los países de América Latina, nuestra matriz eléctrica como energética en comparación al mundo. Entonces, es prácticamente casi a la mitad de nuestra matriz eléctrica que son renovables, ¿no? Entonces, es para dar un panorama. Bueno, pero en general, el libro también concluye con agendas. Bueno, hicimos todo este trabajo duro que duró prácticamente 2, casi 3 años más. ¿Para qué? Todo este esfuerzo de varios colegas latinoamericanos. Entonces, colocamos como agendas cuáles serían esas agendas, tanto para agendas para políticas públicas como agendas de investigación. Entonces, uno de los puntos que colocamos como esa agenda sería el reequilibrio del trilema energético. Entonces, considerando dentro de ese trilema energético la seguridad energética, la equidad y la sustentabilidad ambiental. Entonces, aquí en este punto discutimos que ¿en qué consiste la transición energética? ¿Cómo los gobiernos, inclusive nosotros, a partir de la academia, estamos entendiendo la transición energética, ¿no? Entonces, discutimos que la transición energética no es apenas el cambio de una fuente energética para otra. No se trata solamente del cambio de las energías fósiles por renovables, que esa transición energética debe ir más allá y debe considerar también las cuestiones, los factores políticos, sociales y económicos. El segundo punto que discutimos como una agenda es repensar los límites del financiamiento para la transición energética. Aquí puedo citar los ejemplos, por ejemplo, de los financiamientos climáticos, los financiamientos verdes y pensar y discutir de no repetir, por ejemplo, el caso del el MDL, del Mecanismo de Desarrollo Limpio, del Protocolo Kioto. Los estudios demuestran que pocos proyectos contribuyeron para el desarrollo sustentable y trajeron más conflictos socioambientales, ¿no?, en América Latina. Por otro lado, la política industrial para superar la dependencia tecnológica y fomentar
empleos locales, fomentar las empresas locales, ¿no? Otro de los puntos, bueno, yo mencioné apenas algunos puntos, más en el libro se menciona otros más. Y la otra finalmente sería garantizar una distribución justa de los beneficios de la transición energética. Y bueno, en este punto nosotros nos colgamos de la literatura que ya existe, que ya es creciente, que habla y discute sobre la justicia energética, el Just Energy Transition, y como la pobreza energética, ¿no? Bueno, si estamos transitando a una matriz más renovable, se habla de la transición energética, más esa transición también tiene que ser justa e inclusiva. Bueno, mi presentación acaba aquí. Agradezco a todos y también les invito a que lean el libro. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Lira y Esteban. Yo todo lo que tenía anotado para decir lo han dicho ustedes y mejor que yo, así que me gustaría que Rafa ahora presentes a los siguientes expositores y demos tiempo para que puedan explayarse ellos, ¿no? La idea era que terminara a continuación Ignacio, pero generosamente nos cede su tiempo también a la vista de que ha pasado ya media hora desde el inicio de la sesión y a lo mejor obviamente es conveniente que pasemos ya esos breves comentarios que había mencionado al inicio para que de esa forma tengamos tiempo de abrir luego mesa a todos los asistentes, que nos haga demasiado tarde. Así que nada, gracias Ignacio por ceder tu palabra y vamos entonces a las intervenciones de los colegas de aquí, de la facultad. La primera intervención tiene que ser clara. Explico un poco esto. Claro, voy a explicar un poco esto porque nosotros lo conocemos, pero no los que nos están escuchando. Como somos bastantes los que vamos a intervenir y además aprovecho para agradecerles a todos que estén aquí y que rápidamente aceptaran la invitación que les hice en su momento para participar en esta mesa. Hablé con ellos, lo que les propuse es que nos dividiéramos el libro en sus diferentes secciones, cuatro grandes secciones y aclara que ya leyera los capítulos de la primera parte, era un breve comentario de paz, hicieran un rápido comentario de la segunda parte y me asigné la tercera y Pablo Mateo esto de alguna forma pues determina lógicamente el orden de intervención. Le toco la primera parte y a la que esta ronda de comentarios. Aquí, ¿no? Para que se me oiga. Bueno, pues muchas gracias por incluirme en esta sesión. La verdad que es un compartir mesa con todos vosotros y también quiero aprovechar para agradecer bueno, pues a Ignacio, Esteban, Lira, que nos hayan acogido e incluido tan amablemente en su grupo de trabajo, porque la verdad que nos está permitiendo a Rafa y a mí, creo que hablo también por él, el de alguna manera traer a lenguajes que nos eran conocidos de la economía del desarrollo, cuestiones de dependencia, de cambio estructural, nuestros estudios de transiciones energéticas, ¿no? que por otro lado estábamos realizando, porque es muy cierto lo que dice, decía al inicio Esteban, que bueno, pues buena parte de la literatura en inglés y anglosajona, pues hay ángulos, digamos, que tienen muertos, ¿no? Que tienen perdidos, y la inclusión, ¿no? Rafa, de nosotros en vuestro grupo nos está permitiendo juntar cosas que venimos pensando y trabajando desde hace tiempo, ¿no? O sea, muchísimas gracias. Sobre el libro, a mí me corresponde hablar un poquito del comienzo, de la primera parte, que lo que hace es, al que hayáis echado un vistazo al índice, lo habréis visto, es situar las transiciones energéticas del conjunto de la región, ¿no? Del conjunto de la región.
para luego hacer estudios de países, como aparecen en las partes sucesivas. Ese situar la transición energética del conjunto de la región se hace, desde mi perspectiva, desde 3 ángulos que son muy necesarios y que ya han sido mencionados por parte de quienes me preceden en la palabra, con lo cual no voy a insistir en ningún detalle, solo enumerarlas, ¿no? Estos 3 asuntos de los que se nos da un panorama general. El primero, como si dijéramos, serían los números, ¿no?, de la transición energética. El título del propio Ignacio nos habla de emisiones, fuentes de emisiones, las particularidades de América Latina, sendas de descarbonización, etcétera, también los compromisos nacionales, ¿no?, de descarbonización, etcétera. El segundo capítulo de esa parte aborda algo que también se ha mencionado, pero en lo que yo quiero insistir porque me parece de una enorme importancia, que es la multidimensionalidad de las transiciones energéticas, ¿no? Efectivamente, se supera, en ese capítulo se indica que se ha de superar el triángulo de seguridad energética, sostenibilidad y equidad para incorporar dimensiones más políticas e incluso de geopolítica, que yo creo que luego van a atravesar el conjunto del libro y que en esta primera parte esas cuestiones o esas dimensiones geopolíticas se detallan, ¿no?, y se insiste en su importancia. En concreto, en el capítulo al que estoy haciendo referencia, que es de Analía Guerrero, lo que se hace es, de alguna manera, definir la geopolítica en términos de relaciones de poder y de las correspondientes o consiguientes dependencias, ¿no?, de unos actores frente a otros. Habla incluso, bueno, pues del norte global y del sur global, como forma, bueno, pues de plantear el panorama general de cómo esas relaciones de poder están ahí al comienzo de la transición energética, pero luego van a permanecer ahí, van incluso a definir o delimitar o limitar la manera en que esas transiciones energéticas se van a poder producir. El tercer punto, es decir, el primero, los números generales, el segundo, la cuestión de la multidimensionalidad de transición energética y, en particular, la importancia de la geopolítica. Y el tercer punto que aborda esta primera parte para el conjunto de la región es el papel de China, que obviamente lidera, bueno, pues la presencia extranjera, ¿no?, en estas transiciones. No sé si tengo 2 minutos más para plantear lo que creo que son los asuntos más, no sé, más proclives a la discusión posterior de estos 3 capítulos, ahora ya conjuntamente los 3 capítulos. Se aborda la cuestión de la necesidad de reconocer responsabilidades comunes pero diferenciadas y, por tanto, se coloca a una serie de países como deudores climáticos que no solo habrán de abordar su responsabilidad mediante la descarbonización propia, sino a través de la cooperación con América Latina, ¿no?, en el caso del libro en concreto. También, aparte de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas con deudores climáticos, se insiste, y creo que es muy importante, en la necesidad de la equidad de los resultados para que la transición pueda considerarse plenamente justa. Es decir, tanto la responsabilidad diferenciada como la equidad en los resultados serían 2 elementos necesarios de una transición justa. Una dificultad que plantean estos capítulos para que se alcance esa equidad es que se depende de los que se dependía. Es decir, que de alguna manera la dependencia de la cooperación financiera y tecnológica para alcanzar esa equidad, pues está incluso de alguna manera influyendo, ¿no?, o determinando en las propias visiones de cómo ha de ser la transición energética en América Latina. En concreto, uno de los capítulos contrapone una visión de capitalismo verde, de incluso financiarización de grandes proyectos, etcétera, que sería en lo que se materializaría esa cooperación desde el norte, dadas las dependencias ya establecidas, frente a una visión, pues, vamos a decir, más autóctona, donde se tengan en cuenta cuestiones de equidad distributiva, de definición local de lo que es el propio desarrollo, etcétera, etcétera.
Y en ese escenario de depender, ¿no?, incluso para la definición de cómo han de ser las necesidades energéticas, de la cooperación de los deudores climáticos, entra China, ¿no? Entonces, a partir de ahí, dos preguntas o dos asuntos que creo que a mí me plantean dudas de cómo abordar estas cuestiones, ¿no? El primer conjunto de preguntas que me surge tiene que ver con cómo lograr ese desarrollo sin reproducir dependencias, ese desarrollo a lo largo de la cadena de valor, esa política industrial, ese desarrollo sustentable multidimensional sin reproducir dependencias. Si precisamente es el norte quien de alguna manera impone top-down, como dice uno de los capítulos, una visión del desarrollo y una visión de la transición energética, ¿cómo? O sea, ¿por dónde empieza la disolución de la dependencia, ¿no? Me parece una situación, bueno, pues discutir y que me parece difícil. Y me pregunto si las novedades en el norte, en términos de nuevas políticas industriales, neoproteccionismo, pueden descodificarse o podrían interpretarse no solo como obstáculos, sino incluso a lo mejor como oportunidades. Y esto lo dejo ahí, no me da tiempo a reflexionar más, pero creo que es un tema interesante. Y la otra novedad es China. Y la pregunta que me hago sobre China también es, en términos un poco de obstáculos y oportunidades. China puede ser interpretado como no sé, como un nuevo hegemón, sin más, con liderazgos similares, tanto en lo funcional como en lo cognitivo, generador de las mismas dependencias, etcétera, o puede interpretarse como algo diferente que al introducir ruido, conflicto geopolítico frente al propio Estados Unidos en la región latinoamericana, abre oportunidades nuevas, ¿no? Entonces, estas dos son las grandes preguntas que me surgen. Cómo estas dos novedades sí introducen obstáculos u oportunidades nuevas en este contexto que se nos plantea en la primera parte del libro, que creo que es... Muchísimas gracias. Gracias a ti, Clara. Lo he dicho antes, pero bueno, Clara, algunos lo sabéis, no todos, es especialista en economía asiáticas, en concreto China, es profesora de economía de Asia Oriental en el Máster de Economía Internacional y Desarrollo, quizá por eso ha hecho esa especial incidencia en el tema chino. A continuación van a comentar los capítulos de la segunda parte, Juan Manuel Ramírez Cendrero y María José Paz. Son también profesores en el Máster de Economía Internacional y Desarrollo, partiendo Economía del Desarrollo y Economías Transnacionales, respectivamente, y los dos han publicado trabajos sobre el sector de los hidrocarburos en América Latina, por el cual sus comentarios van a darse fundamentalmente en los capítulos dedicados a los dilemas de los países que son actualmente dependientes en términos de rentas de la producción de gas y petróleo. Sí. Vale, pues nada, quiero comenzar dando las gracias a los coordinadores del libro, Esteban y Lira, y también a Ignacio. No me ha quedado muy claro si es coordinador o no del libro, creo que no, ¿vale? Bueno, pues da igual, como autor del libro. Y por supuesto a Rafa y a Clara, que han organizado este acto, pues por invitarme a participar en él. De hecho, es que ha sido pues una oportunidad para conocer el libro, conocer el trabajo que estáis haciendo. Mi recorrido en ese sentido es el inverso al de Clara y el de Rafa. Clara y Rafa trabajan temas de energía y desde ahí se han aproximado al desarrollo. Mi recorrido, como digo, intuyo que el de Juanma también, pero él hablará por sí mismo, es el contrario. Nosotros trabajamos desarrollo y desde ahí nos estamos aproximando a la cuestión de la transición energética, ¿no? Entonces, bueno, pues gracias por la oportunidad que ha supuesto eso, ¿no? El desplazarnos desde nuestro área, que es la economía del desarrollo, hacia esta cuestión de la transición energética. Y quería empezar destacando que creo que el libro logra un muy buen equilibrio entre precisamente esos dos ámbitos de análisis, ¿no? Aunque es un libro que lleva en el título bueno, pues eso, la transición energética en América Latina, pero está claro que el libro se escribe también desde esa otra pata, ¿no? Que son los estudios del desarrollo, la economía del desarrollo, en fin, toda esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, pues os quiero dar la enhorabuena a los coordinadores y a los autores por haber logrado yo creo, ese muy buen equilibrio entre esos dos ámbitos, ¿no?
Bueno, el libro no me lo he leído entero. Rafa amablemente me asignó la segunda parte, que era la que entendía que conectaba más con lo mío. Entonces voy a centrar mi intervención sobre todo en lo que se plantea en esa segunda parte. Aunque la verdad que el libro me ha suscitado preguntas que seguro que los que trabajáis en transición energética ya las tenéis más que superadas. Yo no. Me parecen preguntas seguramente muy básicas, ¿no? Como si es posible la transición energética en el marco del sistema capitalista o cuestiones de este tipo, ¿no? Pero bueno, las dejo de lado porque no es de lo que se discute en la segunda parte del libro, que es lo que se me ha asignado. En esa segunda parte, el capítulo 5 del libro, pero es el capítulo primero de esa segunda parte, plantea una pregunta de investigación que, aunque la plantea para ese capítulo, yo creo que es la que recorre toda la segunda parte, ¿no? Que es de qué forma la condición dependiente de las economías latinoamericanas limita la posibilidad de una política energética y una transición energética autónoma y soberana, ¿no? Yo creo que esa es un poco la pregunta que hay de fondo. Y lo que yo propondría de alguna manera es darle la vuelta a la pregunta, en el sentido de no plantearse en qué medida la condición dependiente limita, sino preguntarse en qué medida la transición energética posibilita, abre nuevas vías para un cambio en el modelo de inserción de América Latina, ¿no? Y yo creo que ahí parte de la respuesta tiene que ver con lo que se plantea en el capítulo de Brasil, ¿no? En el que el autor dice, no lo he copiado literalmente, pero algo así como que la transición energética es compleja, es incierta y en cada país está determinada por factores muy distintos, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión de la heterogeneidad que hay dentro de las formas de dependencia entre los distintos países de América Latina es un elemento clave, ¿no? Va a ser necesario combinar una visión regional, claramente, con una visión nacional. Cada país va a tener que, teniendo en cuenta sus particularidades, bueno, pues tomar decisiones, ¿no? en materia de política energética, ¿no? Entonces, en relación con esta heterogeneidad, bueno, pues me resulta muy significativos la mayoría de los países que se analizan, ¿no? Ya lo comentaba antes Esteban, aunque muchos son países productores de hidrocarburos, el grado de dependencia no es el mismo, ¿no? En todos estos países. Entonces, algunas de las contradicciones que se han señalado, como la que tiene que ver sobre todo con la política fiscal, pues no afecta por igual a todos los países, ¿no? Entonces, por eso, bueno, yo creo que no hay, en este sentido, no hay recetas de política energética que sean válidas para todos los países. Y una de las cuestiones que a mí me ha suscitado más, digamos, más no sé cómo decirlo, como más interés o me ha resultado más paradójico, es el hecho de si el dilema, ¿no? Entre cómo utilizar los hidrocarburos y la renta de los hidrocarburos, ¿no? Si pueden ser, en el capítulo sobre Brasil se plantea mucho esto, ¿no? Y os preguntaba, a quienes lo conocéis un poco más, si sabéis, ¿no?, en qué medida la renta de los hidrocarburos se está utilizando precisamente como mecanismo para favorecer la transición ecológica, que es de alguna forma lo que se plantea en el capítulo sobre Brasil. He echado en falta que no apareciera, al menos en esta segunda parte, el caso de Bolivia, ¿no?, que es muy singular porque es un país muy dependiente de hidrocarburos, pero que tiene también muchas reservas de litio. Entonces se produce ahí, en el caso de Bolivia, una paradoja interesante entre esa dependencia de los hidrocarburos y la dependencia de la exportación del litio que puede generar el propio proceso de transición ecológica, ¿no? Bueno, pues estos eran algunos de las preguntas y de los dilemas que me suscitaba. Cierro con lo que planteaba. Yo le daría la vuelta a la pregunta y, en lugar de pensarlo en términos de cómo la condición dependiente limita las posibilidades de una transición energética, plantear la pregunta en el sentido de cómo la transición energética abre la posibilidad de un cambio en la inserción de América Latina. Nada más. Muchas gracias de nuevo. Adelante, Juan Manuel. Buenos días, y me sumo evidentemente a las felicitaciones por el trabajo hecho y mi agradecimiento también, que tiene que ser expresado, por la invitación para participar en este acto por parte de los propios colegas del departamento y por parte de los autores responsables y coordinadores del libro.
Me sumo también a una parte importante de la intervención de mi colega María José con respecto a las virtudes del libro. El hecho de que me sume a las virtudes del libro, a la que añadiría alguna más, pues me va a permitir dedicar parte de estos minutos a lo que, por mi parte, serían algunas sugerencias desde el punto de vista de las contribuciones del libro, ¿no? o de la forma de abordar las preguntas de investigación del libro. Sin duda es un libro importante, es una obra importante, es una obra donde, que duda cabe, nos encontramos con una importante exhaustividad en los estudios de caso, primero desde el punto de vista de esa parte 2, donde se abordan diferentes México, Ecuador, Venezuela, Brasil, efectivamente con alguna carencia, como es el caso de Bolivia, pero en términos generales hay una exhaustividad que permite un primer abordaje, sin duda, a diferentes casos, diferentes modelos, diferentes experiencias, a partir, insisto, de elementos comunes y rasgos diferenciales también en los casos en que se presenta. Una vez puesta de manifiesto las virtudes del libro, insisto, lo que yo he mencionado, tan como lo que ha mencionado mi colega María José, quiero plantear tres reflexiones, como en dos bloques de reflexiones, con respecto a lo que yo creo que podrían ser aspectos para desarrollar. Me imagino que esta es una investigación con vocación de permanencia, ¿no? Y de profundización en el tiempo, para que yo creo que es sistematizar algo, lo que podemos llamar las aportaciones del texto. Por una parte, se han mencionado en las intervenciones iniciales lo que son algunos aspectos restrictivos de la transición energética. Se ha hecho referencia a las barreras de dependencia tecnológica, las dependencias de las rentas, la disparidad en el acceso y el impacto de eventuales eventos en el acceso a la energía. Yo creo que hay dos cuestiones, algunas están abordadas y otras no completamente abordadas, que son, yo creo, altamente también determinantes o condicionantes con respecto a la transición energética. Una tiene que ver, y se ha mencionado, aunque está abordado quizá de modo heterogéneo en los diferentes casos, tiene que ver con un rasgo esencial, característico. Hablamos de economías latinoamericanas y algunos de sus elementos comunes, como son precisamente las restricciones derivadas de una inserción externa, una inserción primario exportadora a partir de los combustibles, con crónicas deficiencias, con crónicas insuficiencias, con también sempiternos intentos de superación nunca lograda. Y por otra parte está algo latente en algunas experiencias muy específicas, muy claras en el caso argentino. De hecho, hubo una ley así de soberanía energética, los objetivos de soberanía energética. Yo creo que el abordaje de estas dos cuestiones, las aspiraciones, las pretensiones de soberanía energética y por otra parte el modo en que se plasma, el modo en que se materializa las restricciones derivadas de una inserción externa que sigue siendo predominantemente primario exportadora, en el caso sobre todo de economías petroleras, yo creo que enriquecería enormemente el análisis, sobre todo cuando, y aquí me centro sobre todo en ese bloque 2, cuando confieso que a mí no me ha quedado clara cuáles son los criterios de selección de los casos y el modo en que se abordan cada uno de los casos. Me he encontrado en ese bloque 2 efectivamente una justaposición de casos. Se abordan diferentes casos. Yo he echado de menos quizá una sistematización de elementos comunes y de diferencias, no tanto un abordaje a partir de la suma de casos concretos, como, aunque eso evidentemente es una riqueza y es una aportación fundamental del texto, pero eso yo creo que mejoraría mucho las contribuciones que el texto sin duda hace si pudiéramos, por ejemplo, hacer una aproximación en términos de modelos, en términos de los intentos por configurar diferentes modelos, y entre estos países mencionados en ese bloque 2, México, Ecuador, Venezuela, Brasil, Argentina, hay notables diferencias para poder sistematizar pues modelos que dan prioridad a llamemos un control de la renta petrolera orientado a transformaciones productivas, orientados a modernización y a combate a la pobreza, u otros modelos que dan prioridad pues a una recaudación fundamentalmente para, llamemos, los mecanismos de funcionamiento del Estado, digamos, modalidades más rentistas. Yo creo que combinar esos estudios exhaustivos de caso, enormemente ricos, con una aproximación más integradora, donde se pudiera hacer una tipología de 3-4 casos y englobar y clasificar los países en función de, por ejemplo, del uso de la renta petrolera, las prioridades en la orientación de la renta petrolera, las prioridades también en los instrumentos de la soberanía energética, el abordaje también de los desafíos de la fiscalidad en el marco de los hidrocarburos. Yo creo que daría, insisto, a partir de lo que está hecho, enriquecería enormemente las aportaciones, por lo menos de este segundo bloque, que es lo que he podido mirar con cierto detalle, no el resto de la obra.
Termino, por tanto, esta breve exposición retirando una vez más lo que son los aspectos indudablemente positivos de la obra, que, aunque me he centrado más en mis propuestas y sugerencias, digamos, queda fuera de toda duda la riqueza de los trabajos aquí presentados, y una vez más, lógicamente, pues dar las gracias por la oportunidad de intercambiar, ¿no?, valoraciones, reflexiones en un entorno sin duda rico como el que... Muchas gracias a los dos, a María José y a Juan Manuel. Y ahora la palabra a mí mismo. Dado que, como dije antes, me asigné, digamos, los comentarios de esta tercera parte. Me ahorro el tiempo de los agradecimientos porque ya esto es algo que ya hice al principio, así que voy directamente a los comentarios. Tenía anotados unos cuantos, quizá demasiados para el tiempo que tenemos. Pero bueno, tengo en cierto modo la suerte de que casi todas las cosas que tenía apuntadas en realidad ya se han ido comentando, así que intento evitarlas y me quedo con 3 cuestiones que en realidad también han salido, pero a lo mejor se han enfatizado menos. Y 3 cuestiones que me he encontrado que estaban de alguna manera presentes en los capítulos dedicados a esta parte sobre digamos, los esfuerzos por desarrollar las energías renovables en América Latina. En todos ellos, en unos más, en otros menos, me he encontrado algo que yo entiendo que está presente un poco en todo el libro, porque de alguna forma es lo que le da título, ¿no? Es esta relación entre transición energética y desarrollo económico, desarrollo una relación que va en las 2 direcciones. En concreto, en uno de los capítulos, también en los demás, pero sobre todo en el primero, lo que se viene a plantear, algo que también ha mencionado antes María José, ¿no?, cómo avanzar en la transición energética desde una posición económicamente dependiente, o cómo avanzar en la transición energética dado los problemas estructurales que tienen las economías latinoamericanas. El caso del primer capítulo está centrado en Argentina, donde además hay una difícil, digamos, dinámica macroeconómica. Ahí habla de dificultades de acceso al crédito internacional, de un sistema financiero poco profundo, toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la economía del país que dificultan la transición energética. Pero en estos capítulos también está presente, digamos, la inquietud o el interés por la relación entre estas 2 dimensiones en el sentido inverso, es decir, cómo aprovechar la transición energética como palanca para el desarrollo económico, un poco en el sentido también que decía María José. Vinculado esto a la política industrial, cómo aprovechar la transición energética para que no sea solamente algo que permita producir energía ahora de esta manera en lugar de la otra, sino para que ese tránsito permita también el desarrollo de actividad industrial, de actividad manufacturera, y por lo tanto sea, digamos, una vía de superación de esas deficiencias o debilidades estructurales o dependencias de exterior. Pero me interesan en estos capítulos que aparece, digamos, una inquietud en esa relación que va un poquito incluso más allá de aprovecharlo para política industrial. En el capítulo de Canazoglia sobre el caso de las renovables en la región de Cuyo, en Argentina, insiste mucho en entender la transición no solamente como una transición productiva, sino como una transición socioproductiva, es decir, una transición con impactos sobre el empleo en comunidades concretas, e impactos sobre comunidades locales que no son solamente sobre empleo, sino que pueden ser de otro tipo, modificaciones en las relaciones sociales y económicas que puedan darse en ese lugar, y impactos también en un sentido negativo, y el cuidado que hay que tener en ese sentido para que la transición energética no vaya acompañada al mismo tiempo de daños en otros ámbitos realmente importantes. Ha salido antes la idea de que sea socialmente justa. Y esa perspectiva también hace que veamos un poco la transición energética desde el punto de vista de los intereses que hay entre las diferentes partes y los beneficios y los costes que cada uno de ellos puede tener en esta transición. Es decir, una visión, una aproximación de economía política que a mí me parece que es interesante, ¿no? Una segunda cuestión, digamos, que atraviesa estos 2 capítulos, que a mí me parece muy interesante, es la transición energética como reto de política pública, ¿no? Aparece en todos ellos la necesidad de que haya una sintonía, una complementariedad entre lo público y lo privado,
pero uno se queda un poco con la duda de hasta dónde esa complementariedad, de qué modo esa complementariedad. Se insiste mucho en la importancia central del Estado para avanzar en la transición energética. En el caso del capítulo de Bertoni y Messina, sobre el éxito, digamos, de la transición y el desarrollo de la energía eólica en Uruguay, viene a decir que el Estado ha planificado y ha ofrecido garantías para privatizar el sector, para favorecer la competencia y para actuar como palanca de inversión del sector privado. Ahí hay unas complementariedades entre lo público y lo privado, pero que parece que no son las que uno esperaría después de tanta insistencia en muchos de estos capítulos sobre la importancia central del Estado. Parecería que se le está reservando al Estado, digamos, un papel más protagonista, más activo que simplemente planificar y ofrecer garantías. Sin embargo, el capítulo de Uruguay plantea esas complementarias en estos términos y es un capítulo en donde en todo momento lo que te muestra es que esa transición ha sido en ese marco exitosa. Esto yo creo que genera, digamos, preguntas, ¿no? sobre una cuestión que creo que es absolutamente central, ¿no? Es decir, lo público y lo privado como condiciones necesarias, pero ninguna de ellas suficientes por separado. Y la tercera cuestión que a mí me ha parecido interesante, esta no ha salido apenas, se ha insinuado algo, me ha parecido interesante de los capítulos que he leído, es la metodológica, que es la de cómo abordar el estudio de las transiciones energéticas, ¿no? En la parte que yo he leído hay, digamos, distintas apuestas metodológicas, todas ellas me han parecido interesantes. En el dedicado a Colombia, un análisis de texto, de noticias de prensa a lo largo de los años sobre la transición energética e intentar deducir y sacar conclusiones a partir de esas noticias de prensa. Metodologías cualitativas basadas en encuestas, en el último de los capítulos, el de Brasil, encuestas a todos los inversores usuarios de energía solar en la región de Sao Paulo, una metodología cualitativa de entrevista semiestructurada a actores relevantes para entender cómo ha avanzado las energías renovables en la región de Cuyo, en Argentina. Son todas, digamos, intentos de aproximación al estudio de lo que está pasando realmente con la transición energética en determinados países que me parecen interesantes y que yo creo que merecen toda una discusión. ¿Cuáles son las metodologías, digamos, adecuadas y cómo combinarlas para poder obtener información de algo que está pasando delante de nuestros ojos? No es algo que vayamos a estudiar de lo que pasó no sé cuándo, ¿no? Yo creo que esta discusión metodológica es muy interesante y a mí digamos, el tema me lo ha suscitado también la lectura de estos. Ya digo, son muchas más cosas las que me ha inspirado la lectura. Tenía anotadas bastantes más, pero no hay tiempo y por otro lado muchas de ellas ya han salido y a lo mejor ahora después tenemos también tiempo de comentarlas. Doy entonces directamente la palabra, sin solución de continuidad, al último de los comentaristas, Juan Pablo Mateo, también, perdonad por la endogamia, pero también es profesor de Economía Internacional profesor en el Máster de Economía Internacional y Desarrollo. En este caso, Juan Pablo imparte, porque es especialista en esta materia, imparte el curso sobre economías latinoamericanas. Hola, bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, quisiera también unirme a las felicitaciones a los autores de este libro e igualmente mi agradecimiento por esta invitación que me permite desde otra perspectiva pues colaborar con otros compañeros del departamento en comentar un libro ciertamente interesante de una materia como es la cuestión de la energía, en la que también señalo que no soy especialista, pero bueno, yo llego desde una perspectiva de estudio de América Latina, de las cuestiones asociadas a la acumulación de capital, crisis, relaciones centro-periferia, y a partir de ahí es como tengo esta mirada a una realidad que me parece compleja, como es la cuestión de la energía. Yo, voy a intentar ser breve. Haré algunas valoraciones generales y luego plantear algunas preguntas, algunas dudas que me surgen, que a lo mejor por no ser especialista en la energía, pues algunas de ellas igual son muy obvias.
La primera cuestión que sí quería señalar es lo interesante y la complejidad de analizar una realidad como la cuestión de la energía, así es como la veo yo. Esta complejidad, esta dificultad que yo observo, ¿no?, desde la trinchera, se aprecia en los elementos propiamente técnicos, las especificidades que tiene la energía, su proceso de producción, el marco legislativo que es tan relevante para que se lleve a cabo, pero luego también, y desde aquí es como yo hago el enfoque, ¿no?, desde el lugar tan relevante que tiene en un sistema económico, puesto que, como se aprecia en la última parte del libro, constituye un insumo absolutamente central para el proceso productivo, y a partir de ahí unimos el ciclo de producción, de distribución, de consumo. Igualmente, también es un elemento absolutamente necesario para el consumo de la población. Necesitamos satisfacer ciertas necesidades humanas que requieren de la energía. Y a partir de ahí, aparte de la cuestión estrictamente productiva que he señalado antes, nos encontramos con una dimensión social que hace relevancia a la pobreza, a la satisfacción de necesidades sociales, a la cuestión de la desigualdad, que es absolutamente relevante. Y por si fuera poco, debemos añadir aspectos ecológicos, es decir, el medio ambiente, la cuestión geopolítica, la geografía, cómo se materializa territorialmente esta producción, generación de energía. Y todo ello bajo un marco legislativo, bajo unas decisiones de política económica. A partir de la conjunción de estos elementos, a mí, se me plantean ciertas cuestiones para la reflexión. Una primera que es la que me suscita bastantes dudas, y es que precisamente considerando este rol central que ocupa la energía desde el punto de vista de un país, desde el punto de vista de las necesidades sociales, como en los capítulos se señala mucho la cuestión de centralización versus descentralización, con un punto de vista que parece defender la idea de la descentralización como algo idóneo, lo cual a mí, pues tal vez por no ser especialista, me ha resultado curioso. Yo, que siempre suelo tener un cierto sesgo a la centralización en términos de política económica, en términos de los procesos productivos, esto me ha llamado la atención porque me surge el interrogante de ¿verdaderamente podemos asegurar, garantizar el acceso del conjunto de la población a este suministro energético con una descentralización productiva? Y además, ¿cabe pensar que ello es lo más eficiente en términos económicos? Ya digo, en principio yo hubiera abogado por una cierta centralización. Vinculado a esto, hay otra cuestión que es verdad que lo ha comentado también Rafa, y es la eterna dicotomía entre lo privado y lo público. Desde el punto de vista del propio significado, la centralidad que tiene la energía, y desde la necesidad de iniciar este proceso de transición, no me queda del todo claro si hay un punto de vista que sea compartido por los autores del libro. Pareciera abogarse por lo que se señala implícitamente, que pudiera ser preferible una titularidad, una centralidad del sector público en esta transición energética, pero es verdad que no se aborda de una manera explícita. Lo que sí se señala en varios de los capítulos es precisamente la debilidad de los gobiernos ante el poder tal vez desmesurado de ciertas empresas privadas. Me resultaba curioso, y quería citar unas declaraciones de Máximo Pacheco, que era ministro de Energía en Chile, cuando señalaba la capacidad de influencia de las grandes empresas para lograr una fiscalidad favorable, los privilegios que suelen tener para lograr una rentabilidad atractiva. Es decir,
cómo muchas veces el sector público genera las condiciones más idóneas para la rentabilidad del sector privado, reduciendo los riesgos que luego señalan en muchas ocasiones. Por eso, a partir de aquí, de la centralización, la propiedad pública, ¿pudiera ser tal vez esta conjunción una condición necesaria, tal vez no suficiente, para la transición hacia un modelo no depredador? Luego, bueno, me he pasado ya del tiempo. Tenía algunas cuestiones complementarias sobre cuestiones sociales, de la regionalización, también la cuestión de China, pero como tenemos a Clara, bueno, pues no me extiendo más. Quisiera acabar con reiterar mi felicitación para los autores de este libro y muchas gracias. Bueno, pues hasta aquí de los especialistas invitados. Tenemos 20 minutos con la idea de que la sesión no dure más de hora y media, de que podamos terminar a las 2:30. Tenemos entonces para comentarios y preguntas por parte tanto de los que estáis aquí en la sala como de los que estáis online. Tengo aquí a Ignacio a mi izquierda, que antes generosamente ha cedido su tiempo, pidiéndome así la palabra, yo el primero, ¿no? Entonces, si os parece, cedo la palabra en primer lugar a Ignacio y luego continuamos la ronda, pidiéndoos a todos brevedad en las intervenciones. Esto es importante para que pueda haber lo suficiente de comentarios y de réplicas. Adelante, Ignacio. Bueno, de nuevo reitero el agradecimiento. Los comentarios han sido muy profundos, con una lectura que incluso estimo que ha tenido que ser muy rápida porque quizás no han tenido tanto tiempo para acceder al material y poder hacer este análisis. Así que de nuevo el agradecimiento. Anoté muchísimas cuestiones. Solamente remarcar por ahí algunas de las vacancias que han señalado que por ahí tienen que ver con que están en otra parte del libro o que incluso estamos trabajando, porque en definitiva, este libro es un work in progress, como se dice en inglés, ¿no? Apenas es la materialización de una parte del trabajo que venimos haciendo desde el grupo de trabajo de Claxo, y que incluso tenemos planteados profundizar muchas de las líneas que ustedes han señalado. Sin ir más lejos, quiero remarcar que dentro del grupo hay distintos subgrupos y uno de esos subgrupos se denomina capacidades productivas y tecnológicas para la transición energética, que integramos con Clara, Rafael y otros colegas que veo conectados aquí, como Reta, como Eliana, y que justamente nos proponemos profundizar muchas de estas cuestiones que salieron, que han señalado Juan Manuel, María José, vinculados el mismo Clara, las promesas del desarrollo, las antiguas dependencias, las nuevas dependencias, la pregunta por un nuevo modo de inserción internacional de la región a partir de la transición energética. Creo que todas estas son preguntas que nos estamos haciendo y que estamos trabajando. Quizás no todas las respuestas están aquí, sino que estarán próximamente. Y bueno, remarcar eso. Y también ha salido la cuestión del vínculo entre el sector público y privado, que me parece que es una cuestión crucial para América Latina y que tiene que ver con los estados latinoamericanos que tienen una configuración relativamente débil respecto a los poderes fácticos y es una región muy particular. Creo que cualquiera que siga las noticias de América Latina sabe que es una región muy inestable social y políticamente. Sin ir más lejos, quiero mencionar que hoy en Argentina hay un paro nacional de 24 horas en contra de las políticas del nuevo gobierno de Javier Milei, ultraliberales, que piensa llevarse por delante a la Constitución, al Congreso y a las leyes establecidas. Y bueno, ¿cómo pensar en todos estos desafíos en ese marco de inestabilidad? Poder transmitirles eso a ustedes quizás no sea tan sencillo.
por estos cambios continuos, el péndulo, como le han llamado algunos autores latinoamericanos, que vamos desde políticas más intervencionistas a políticas más liberales, y cada vez en menor tiempo. En Argentina lo estamos viendo ya cada 4 años, no cada 10 años, cada 4. Con lo cual se hace muy difícil a veces pensar en largo plazo y sobre todo la palabra que es clave para pensar todos estos desafíos, que es la planificación. Cómo planificar en este marco tan inestable y con todas las vulnerabilidades que ya han sido señaladas por Esteban, por Lira y claramente también por ustedes. Nada más y bueno, dejo también el lugar para que puedan intervenir quienes están aquí presentes. Muchas gracias. De momento aquí la gente en la sala se presenta tímida. No sé si en online hay alguien más atrevido que quiera lanzar. Sí, hay una mano levantada en online. Luisa, adelante Luisa. Sí, sí. Hola. Sí, te oímos, Sí. sí. Sí, sí, bueno, buenas tardes. Me llamo Luisa, soy brasileña. Vivo en Madrid, pero estoy aquí haciendo un doctorado en Economía y Gestión de la Innovación en la Autónoma. Y bueno, primero enhorabuena por el libro con esta óptica de América Latina que es súper, súper importante. Y pues mi pregunta es acerca de cómo unir y aprovechar con toda esa diversidad que hay entre los países de América Latina, pero también las cosas en común que hemos visto, las dependencias tecnológicas y financieras, cómo sin depender tanto de China, Estados Unidos, Unión Europea, estos países se unirem y también con toda su diversidad también política, como ahora estábamos diciendo, gobiernos muy diferentes de todo, se unir para tener o más fuerza de negociación o intentar aprovechar las oportunidades juntos de política industrial, incluso pues llevando en consideración la cantidad de minerios que hay en esta región, si hay una forma de disminuir también la dependencia externa y estos países trabajarem juntos. ¿Cómo sería esto? Gracias. Quizá Esteban, Lira, queráis abrir el micro. Sí, Esteban, adelante, que parece que dices sí. Sí. Después, si quiere, Lira puede em, hacer su comentario. Em, Sobre lo que pregunta Luisa, me parece que hay 3 niveles. El primero es, tenemos que dar la discusión pública de qué entendemos por transición, ¿no? Me parece que, y en ese punto algo que atraviesa el libro, ¿no? Cuando pensamos en políticas de transición energética, estamos pensando en políticas a 30 años, ¿no? Hay que llegar a objetivos 2030, objetivos de carbono neutralidad 2050, ¿no? Tener políticas públicas estables, marcos fiscales y de atracción a la inversión estables en el tiempo, ¿no? Me parece que eso es lo primero. Eh, lo segundo es algo que en el libro está el capítulo de Brasil, está el capítulo que escribimos con Mariano Barrera sobre Argentina, ¿no? Digo, plantear eh, eh, de qué forma se puede utilizar la renta petrolera para financiar autónomamente la transición energética, ¿no? Y esa idea es la que no está en el escenario, por lo menos en lo que vamos viendo, hay muy poco alrededor de eso. Entonces, digo, si vamos a usar este bono de recursos naturales que está vinculado a los hidrocarburos, bueno, que tenga una direccionalidad, que eso pueda generar encadenamientos productivos locales, ¿no? Y para tratar de no acrecentar la dependencia de la inversión extranjera directa, que es muy importante y que es necesaria para poder hacer la transición también, ¿no? Pero mecanismos alternativos. Y lo último, creo que América Latina tiene una oportunidad para repensar em, la ampliación, mejora y la sostenibilidad del transporte público vinculado a la transición, ¿no? El transporte público hacia la electromovilidad, ¿no? Digo, dejar de pensar
en una transformación del parque automotor individual, de los carros individuales, y pensar más que la electromovilidad y la transición, esta segunda transición energética, como le llaman en Uruguay, esté asociado a una mejora en la calidad de la movilidad y la sostenibilidad de las ciudades y las urbes, ¿no? Y ahí la posibilidad de integrarse regionalmente en ampliar el transporte público y la conectividad en desmedro de la utilización individual del transporte, ¿no? Me parece que hay algunas oportunidades, dejo ahí para no hablar mucho, soy de hablar mucho, disculpas, y le digo, y le cedo la palabra a Lira si quiere hacer su aporte. Ok, gracias Esteban. Bueno, Luisa, muchas gracias por tu pregunta. Me parece que ha sido inclusive un tema de los puntos que mencionamos en las conclusiones como uno de los puntos de agenda de políticas y como de agendas de investigación. Bueno, ¿qué discutimos en nuestras conclusiones? Justamente es uno de los desafíos, la integración regional, los acuerdos regionales, visando esa integración energética en la región, ya sea en América del Sur como América Latina en general. Y bueno, también damos unos más como propuestas de ese desafío de esa integración en nuestros países, la necesidad de, por ejemplo, de armonizar las regulaciones. Entonces, las políticas y los acuerdos para desarrollar, por ejemplo, estudios y con miras al desarrollo de tecnologías y de innovación. Entonces, me parece que ese punto aún es emergente. Entonces, vemos, por ejemplo, los financiamientos en América Latina. Estamos teniendo, por ejemplo, los financiamientos recientes que visan, por ejemplo, esa integración entre los centros de investigación, entre las universidades, justamente con ese foco de la integración regional para la transición energética. Entonces, yo lo veo aún como un tema de investigación como un desafío aún que se tiene que abordar y, bueno, si se hace un estudio, por ejemplo, de la historia de los acuerdos internacionales, la integración casi fallida, se podría decir, de la integración latinoamericana y los proyectos anteriores, entonces creo que lo veo como primero como un desafío y también como una oportunidad, como ya mencionaron, ¿no? ¿Por qué no? Este tema de la transición energética puede unirnos, ¿no? Ya que tenemos recursos naturales, ya que tenemos los centros de investigación, entonces inclusive es un tema que no lo profundamos en la parte de la introducción cuando mencionamos, por ejemplo, el caso de Brasil. Brasil como un caso en el desarrollo, por ejemplo, del etanol. Entonces, cómo desarrollaron toda su base tecnológica, desenvolvieron sus centros y el etanol es una fuente importante aquí y Brasil tiene esa política de cooperación con los otros países latinoamericanos, bueno, como también en África, y al cual nosotros en nuestras investigaciones lo llamamos como la diplomacia del etanol, ¿no? Bueno, me parece que ese es mi comentario. No sé si alguien más quiere comentar al respecto. Muchas gracias. Gracias, Lira, gracias, Esteban. Si os parece, porque vamos ya un poquito justos de tiempo, podemos hacer como una ronda recogiendo varios comentarios para así poder escuchar más intervenciones y dar una respuesta colectiva. No sé si aquí en la sala, sí, recogemos aquí una y vamos sumando, ¿de acuerdo? Con brevedad, si es posible. Sí, con brevedad. Primero que nada, agradecer la posibilidad de estar acá y especialmente a Aliana Canafoglia, que es de mi facultad. Yo vengo de la Universidad Nacional de Cuyo y también dirijo un proyecto de política de cambio climático, de transición energética en Mendoza, desde la mirada de las políticas públicas y las tensiones que hay en los conflictos de la diversificación de la matriz energética. Así que bienvenido tu libro, el libro de todos, porque nos va a venir mucho a las provincias para trabajar y abordar este tema de una mirada interdisciplinaria.
Y la pregunta era sobre el futuro. O sea, sé que la cuestión ustedes están trabajando y que tienen mucho camino a seguir, pero como que de alguna manera los cambios geopolíticos y la necesidad de pensar esta vorágine nos obliga de alguna manera a trabajar un poco sobre el aquí y el ahora. La cuestión es pregunta sobre las conflictividades que hay en las provincias y en relación a nación, que algo lo planteaste vos sobre la centralización y la descentralización de la política energética. O sea, ¿cómo lo ven en un cambio de escenario, más que nada de Trump y Milei y demás? Así que, bueno, esa pregunta. Muchas gracias. Intentamos recoger alguna intervención más presentes allí en remoto, en la lejanía. No tenemos aquí palabra pedida. Sí, yo no puedo dejar de preguntaros a los latinoamericanos en la sala remota por el asunto de China. Es decir, fundamentalmente me gustaría saber cuál es la percepción que se tiene, o tenéis vosotros, o se tiene, sobre si efectivamente es pues una fuente más de dependencia muy similar a lo que se tenía anteriormente por parte del norte, o si se pueden concebir mecanismos de cooperación que no sean solo intrarregionales, sino también interregionales, sur-sur, en sentidos concretos, específicos, como estaba apuntando antes Lira, pues de desarrollos tecnológicos específicos, o no lo sé, de transferencia tecnológica en ámbitos, o cooperación educativa, etcétera. No lo sé. Si se contempla eso, o solo se percibe un poco como reto y la amenaza. Turbulencias y sobre la relación América Latina-China ante la transición energética. Creo que estoy viendo Barrera, que es uno de los autores, ¿verdad?, que tiene pedida la palabra. Si quieres intervenir, adelante. Buenos días a todos. Bueno, primero que nada, gracias por los comentarios, fueron todos muy relevantes. No, sobre el comentario de China, algunos, no creo que haya una visión unánime en toda la región. Yo te puedo comentar la experiencia desde mi perspectiva de Argentina, que como habían dicho ahí, nosotros en el artículo con Esteban Serrani analizamos los limitantes en la transición y entre ellos el financiamiento. China en la Argentina entra más fuertemente por el lado del financiamiento. Como no tenemos acceso al crédito, para la Argentina es una oportunidad para conseguir crédito barato para hacer obras de infraestructura. Eso no quiere decir que no haya ningún tipo de condicionamiento. Más allá de condicionamientos políticos, lo que te puedo comentar es que, por ejemplo, en el caso de las represas hidroeléctricas del sur, que el proyecto original estaba pensado para que las turbinas las aportara una empresa nacional que es IMSA, que tiene capacidad y fue exportadora. Cuando China ingresa con un préstamo del 3% en dólares, que para nosotros es bajísimo, tengan en cuenta nosotros podemos acceder en este momento a tasa del 15%, se reconfigura el proyecto y la tecnología la aporta China. Entonces a nosotros nos queda el 80% de la obra, que es el hormigón, y China aporta el 20%, que es la tecnología. Ese es el esquema con el que ingresa China, por lo menos en Argentina, ¿no? Aporta financiamiento que nosotros no tenemos, pero viene como condicionante la tecnología. Y eso, en el caso de Argentina, que tiene capacidad productiva de ciertos bienes tecnológicos relevantes, de hecho, Yacyretá, que es otra de las grandes centrales que tenemos, están haciendo revamping de las turbinas con tecnología de IMSA. Entonces, para cerrar, China ingresa a Argentina como dando una oportunidad para obras de infraestructura relevante, pero
nos condiciona vendiendo la tecnología. Bueno, ese es el trade-off que tenemos acá. Gracias. Bueno, Mariano, no sé si tú mismo sobre la pregunta del futuro o cualquier otro en la sala quiere dar respuesta o añadir comentarios, como veáis. Ignacio, tú mismo, venga, adelante. Bueno, un comentario general. No sé el nombre de la colega aquí presente. Belén. Bueno, gracias por venir y gracias por tu comentario. No sé si tengo una respuesta muy concreta, pero bueno, cuántos interrogantes. Ahora, hasta hace poco se hablaba de una marea rosa de regreso de los gobiernos progresistas en la región. Sin embargo, el triunfo de Milei frena esa supuesta marea rosa. Entonces, en este momento el mapa latinoamericano a nivel político está muy fragmentado. Y en esa fragmentación vemos o podemos llegar a visualizar distintas estrategias. Estrategias que puede ser, por un lado, la del gobierno chileno buscando una mayor participación estatal en el litio. La de Bolivia, luego del golpe de Estado, retomando esa senda de explotación del litio con control estatal, pero en la de Argentina hoy en día es una incógnita, y perdón si vuelvo a hablar de Argentina, pero es casi inevitable. Tenemos hoy en día un presidente negacionista del cambio climático, sin embargo, por debajo sus funcionarios siguen trabajando en planes vinculados a la descarbonización, no es que la abandonan totalmente. Es bastante incongruente lo que uno puede ver en estos 2 meses de gobierno de Javier Milei. Otro tanto podemos decir el gobierno de Lula, que tras el gobierno de Bolsonaro retoma también una agenda desarrollista vinculado con la descarbonización. Y así podríamos ir dando una mirada país por país que muestra en este mapa un mapa muy, muy fragmentado de la región en este momento. Y acá un ingrediente adicional que tiene que ver con la eterna promesa de la integración y cooperación regional, que bajo estas circunstancias se hace muy difícil pensarla, pero que es una eterna aspiración de nuestra región, en la que ha tenido épocas de mayor congruencia política y por lo tanto más facilidad para cooperar dentro de la región, y sin embargo esto hoy en día parece muy difícil por no decir casi imposible. No, muy brevemente, con el último comentario que has hecho, ¿no? A lo largo de toda la presentación me venía a la cabeza aquí lo que hemos podido avanzar por estar en la Unión Europea. Aquí mucho avance nos ha venido a la Unión Europea. Entonces, políticas, o sea, aquí en la Unión Europea tenemos desde hace muchos años unas políticas, unas directivas, se han ido subiendo los objetivos de renovables, los objetivos de reducción de emisiones de cambio climático, y se ha avanzado mucho, ¿no? Entonces es fundamental, ¿no? Y entonces aquí ha habido gobiernos de un tipo y de otro, pero se ha mantenido una trayectoria, ¿no? Y se ha avanzado. Entonces yo lo veía que para América Latina eso, tú lo has dicho ahora, que falta, que sería importante, ¿no? Pues yo veo que sería muy, muy importante, sí. Perdón, respecto de eso, en América, por lo menos América del Sur, el Mercosur funciona como una unión aduanera, nada más. No, es una política de reducción de aranceles, no tiene como la Unión Europea políticas comunes a todos los países y menos financiamiento, que ese es bueno, vuelvo al tema argentino, ¿no? Pero es muy relevante que haya políticas de financiamiento para las obras de infraestructura que vienen por delante, que por lo menos en la región no sé. Más allá de algunos organismos internacionales, regionales, no hay de los países del Mercosur, por lo menos. Muchas gracias, Mariano. Yo creo que, si os parece, entonces vamos terminando, ¿no? Porque era finalizar a las 2:30, pasan ya unos pocos minutos. Aquí en América Latina es pronto por la mañana, pero aquí es nuestra hora de comer, entonces estamos todos ya un poquito hambrientos.
Así que nada, terminamos dando las gracias, pero muchas gracias de verdad a Esteban y a Lira, también a Ignacio que está aquí, por el libro y por vuestra presencia aquí en este acto. Y muchísimas gracias también a todos los colegas de Claxo que se han conectado interesados por la presentación del libro. También, claro, lógicamente, gracias a los que habéis asistido aquí en la sala y, sobre todo, a los compañeros que se han prestado a hacer sus comentarios al libro. Solamente deciros, esto interesa más a los que están de este lado, más que a los que están en remoto, pero deciros que la semana que viene, el miércoles 31, en el marco del seminario de investigación del Máster de Economía Internacional y Desarrollo, Ignacio nos va a presentar un trabajo en el que ha participado, creo, también Mariano, ¿no?, que ha intervenido aquí en la sesión. Nos va a presentar un trabajo precisamente en torno a, digamos, las restricciones de crédito, financieras, macroeconómicas, con las que se encuentra Argentina para abordar y avanzar en la transición energética. Esa sesión creo que no va a ser híbrida, va a ser solamente presencial, y en esa medida, bueno, pues invito al menos a los que estáis aquí a que nos reunamos de nuevo la semana que viene para escuchar a Ignacio sobre un tema, una cuestión que ha salido aquí, que se ha quedado un poco medio truncada, pero que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y nada más, pues nos despedimos y ojalá que nos podamos volver a encontrar en algo parecido aquí en el ICEI o en algún otro espacio más adelante.